Amén, Amén. amén. Dice la Yom Yom de hoy, 26 de Tishrei. La interpretación del versículo, hay un versículo del Teilim, del capítulo 119, justo lo leímos ayer, que dice, Lolam Hashem Dvorja Nitzava Shamay, por siempre Hashem tu palabra se alza firme en los cielos. Hay una interpretación en distintos lugares del Tania, que está transcripta por el Alter Rebbe en el Tania, en nombre del Baal Shem Tov, a pesar de que esto ya fue escrito en el Midrash. Y con esto, incluso en el Likutei Torah, para ello tuvo una intención particular. Fue en el segundo día de la creación cuando Hashem dijo, haya firmamento. Y este es el que se alza firme en los cielos. Será por memorial eterno de que el segundo día de la semana, o sea, el lunes, un lunes nació el Baal Shem Tov 18 Jai de Elul. O sea que el Alter Rebbe intencionalmente puso este versículo en este día y lo nombró, por dicho, al Baal Shem Tov, porque justo tiene que ver con el día lunes, que fue el día que nació el Baal Shem Tov, y se colgaron, perdón, y se extendió, perdón, el firmamento. Vamos a... Ayer ya hablamos un poco de la situación en Israel, bastante, no sé, se escucharon el shiur, lo pudieron ver, los que no estuvieron. Voy a dejar algún comentario para el final, alguna reflexión. Eh, pero previamente vamos a ver algunas cosas de la parshá de la semana. Estamos empezando con el Bereishit. Bereishit bara Elohim et hashamayim et haaretz, es el comienzo de la Torá, así como Simchat Torah, el domingo terminamos de leer, de estudiar toda la Torá, el Parshat Brajá. En el mismo momento que terminamos con Parshat Brajá, empezamos con el Bereshit. ¿Qué tal, José? ¿Cómo va? Hola, Chiche, ¿qué tal todos? ¿Qué tal? Baruch Hashem. Entonces, uno vive la vida y uno siempre nosotros queremos que nos vaya bien, pero a veces nos sentimos como que estamos medio clavados, estamos medio frenados ante ciertas adversidades o ciertas pruebas que se nos presentan u obstáculos. Entonces vamos a ver uno de los mensajes de esta Parshá, de Parshat Bereishit, donde especialmente en el primer capítulo habla sobre la creación. Y dice, en la creación, el primer día, Hashem creó la luz, y dice que a la luz del día la llamó Yom, y a la noche la llamó Laila. Noche la llamó oscuridad, o a la oscuridad la llamó Laila, noche. Sabemos que Hashem no crea nada sin algún sentido. Todo lo que Hashem crea tiene un sentido. Entonces la pregunta es, ¿para qué Hashem creó la luz? En ese momento, porque ¿qué es la luz? La luz es para iluminar. Pero en ese momento no había nada para iluminar, no había hombres, ni siquiera había nada. Entonces, ¿por qué Hashem crea la luz? Una de las preguntas. Después dice que Hashem separó entre la luz y la oscuridad. Sabemos que si hay luz, no hay oscuridad, y si hay oscuridad, no hay luz. Entonces, ¿qué significa que Hashem separó una cosa de la otra? Más aún, Rashi dice que en ese momento, cuando Hashem, que en un principio, cuando se creó el mundo, la luz y la oscuridad estaban mezcladas, estaban como una nebulosa, por llamarla de alguna forma. Y después más aún, una vez que creó la luz, dice el versículo, Vayar Elohim Kitov, que Hashem vio que estaba bien. Y eso lo vemos en casi todos los días, menos en el lunes, que lo que empezó a crear el lunes lo terminó el martes, y el martes
dice 2 veces que estuvo bueno. Por eso el martes siempre es un buen día para empezar cosas. Viene el Midrash y dice el Midrash que la luz que Hashem creó el primer día era una luz tan potente que Hashem la reservó, las guardó para los tzadikim en el mundo por venir. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tenía que guardar esta luz Hashem? ¿Por qué no la dejó para este mundo? Entonces Hashem vio que o sea, Hashem vio el mundo y la guardó. Vamos a ver un comentario del Rebbe sobre esto, que esto tiene que ver con toda obviamente si está esto escrito al principio, tiene que tener que ver también con nuestra vida, con nuestros objetivos de vida. Que de hecho, todo lo que dice la Torah es una enseñanza para nosotros. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de todo esto? La primera pregunta, ¿por qué Hashem empezó creando la luz? Cada cosa que está creado en el mundo tiene un objetivo, tiene una meta, tiene algo del cual tenemos que aprender. La luz verdadera es una luz espiritual. Y el mundo se dice en hebreo olam. Olam viene de la palabra helem. Helem quiere decir ocultamiento, algo que está oculto. Hashem creó el mundo, pero Hashem se oculta dentro del mundo. Fíjense cómo dice el versículo. Bereishit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. ¿Por qué dice, Hashem tiene distintos nombres? ¿Por qué dice Elohim y no dice el nombre Hashem, Adonai? Porque el nombre Elohim justamente es este concepto. El nombre Elohim, como explicamos muchísimas veces, tiene el valor numérico de 86. 86 es Ateva, la naturaleza. Entonces ya desde el principio, la Torá nos está anunciando que Bereishit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. En el comienzo, Elohim creó los cielos y la tierra. ¿Qué es Elohim? Elohim es como ayer está oculto dentro de la naturaleza. O sea, desde el principio, ayer nos está diciendo, yo estoy en la naturaleza y me tienen que encontrar ahí. Y después viene el Midrash, y el Midrash dice, Nitabea Kadosh Baruchul, Eliot Lo, Itbarach dirá Betachtonim, que significa que Dios tuvo un deseo de tener una morada en este mundo. Entonces, obviamente, si Hashem, o sea, si Hashem estaría revelado, no habría libre albedrío. ¿Está bien? Si yo, fíjense, ¿se acuerdan el juego que hacíamos cuando éramos adolescentes? Seguramente la búsqueda del tesoro nos daban pistas y con la pista, de una pista teníamos que llegar a la segunda a la tercera a la cuarta, hasta llegar a la última pista. Si nos hubiesen mostrado de antes, y ahí estaba el tesoro, si nos mostraban de una dónde está el tesoro, para que las pistas, no había juego, no había nada. Entonces el juego, entre comillas, que Hashem hace con nosotros es que Él se oculta y nosotros lo encontremos. Al principio, en el Bereishit, antes de la creación, todo estaba anulado a Hashem. Pero después Hashem creó el libre albedrío y al haber libre albedrío tiene que ocultarse para que lo encontremos. ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo revelamos la luz? La revelamos a través de Torah y Mitzvot. El Yehudí tiene la llave para revelar la luz en este mundo. Cuando venga el Mashiach, no va a haber ocultamiento.
Al no haber ocultamiento, tampoco va a haber Bejirá Hofshit, no va a haber libre albedrío, porque todo va a estar revelado. Pero mientras tanto, Hashem separó la luz de la oscuridad. Hashem separó las aguas. ¿Qué significa esto? Hashem mezcló el bien y el mal. Nosotros, nuestra misión es extraer el bien del mal, poner el mal de costado. El mal está seguro, ni que hablar que está. Está el mal más violento existe en el mundo. Nosotros tenemos que separar el mal del bien. Había una vez, de cuenta el Talmud, que había un rab que se llamaba Rab Zeira. Y Rab Zeira fue a ver a Rab Yehuda. En el Talmud había, por lo general se traen a veces parábolas, ejemplos, que eso nos lleva a entender muchas cosas. El Rab Zeira le pregunta a Rab Yehuda, ¿por qué cuando hay todo un grupo, un rebaño de chivitos, de ovejitas, chivitos, y hay negros y blancos, dice que los negros van delante de los blancos? Yo no lo sabía, pero el Talmud dice así. Tendríamos que ir a ver, ¿no? Pero si dice así, los negros van delante de los blancos. ¿Por qué es así? Esto es una enseñanza. La luz, la oscuridad está delante de la luz. Los negros representan la oscuridad, los blancos representan la luz, y la luz siempre viene después de la oscuridad. Uno siempre primero ve oscuridad y después viene la luz. Así también el Yetzer Hará, el instinto del mal, ingresa con nosotros en el mismo momento del nacimiento. El Yetzer Tov, el alma divina, empieza a ingresar también algo con el nacimiento, fundamentalmente con el Brit Milá, y termina de revelarse en el Bar Mitzvah. ¿Y eso para qué? Por eso los chicos, por ejemplo, se enojan rápido, así también se ponen bien rápido, ¿no? Porque tienen muy fuerte el Yetzer Hará, el instinto del mal. Fíjense también, cuando nosotros sembramos, plantamos un árbol. A veces plantamos un árbol para que nos dé sombra, pero si tenemos un árbol frutal, el objetivo que plantamos los árboles frutales son por las frutas. Sin embargo, ¿qué viene primero? Antes de la fruta viene la rama, viene la hoja, la flor, y después recién sale la fruta. Primero viene la oscuridad y después viene la luz. Así también nosotros muchas veces, por confusión, hacemos tonterías en vez de hacer las cosas como realmente deberíamos hacerlas. Entonces, pero toda la esencia de la oscuridad, toda la esencia del ocultamiento es por la luz que va a venir después. Y la luz no viene sola, no es que apretamos un botoncito y viene, podríamos hacerlo, o ¿cómo se llama? Hoy en día las luces tienen, que uno entra y se prenden automáticamente. No es cierto, no me sale la palabra ahora. Pero esto significa que la persona vive para transformar la oscuridad en luz, para transformar al Yetzer Hará en Yetzer Tov, que lo malo que tenemos adentro se transforme en bueno, que se revele algo bueno dentro de nosotros. ¿Y eso cómo se revela? A través de la oscuridad. Si no hay oscuridad, no puede revelarse lo bueno que hay dentro de nosotros. Y cuando estamos en la oscuridad, muchas veces pensamos, cuando vemos el panorama negro u oscuro, decimos ¿cómo vamos a hacer para salir de esta? El Yehudí tiene que saber que cada vez que hay un panorama negro, oscuro, color azabache incluso, es para que salgamos más fortalecidos, más unidos, para que salgamos mejor. El Rebbe muchas veces preguntaba,
Lama asa Hashem caja. ¿Por qué Hashem hace estas cosas? Cosas que uno no entiende para nada. Ni estamos en condiciones de entenderlo. Había un rebe muy grande que se llamaba Rabbi Menachem Mendel de Rimino. Y él decía, cuando una persona se encuentra ante la adversidad, va, grita, Hashem, ayúdame, que haya luz, y viene la luz. Y esto es lo que tenemos que entender. Miren qué interesante, acá tengo un Humash. Lo que dice el primer Rashi es la explicación más sencilla de la Torá. En realidad no es tan sencilla, pero más sencilla para que de cómo la persona puede entenderlo. Hasta un chico de 5 años puede entender. Dice así sobre el versículo Bereishit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz, sobre en el comienzo Hashem creó los cielos y la tierra. Dice así, ¿por qué comienza la Torá con la creación del mundo? Dijo Rabbi Yitzhak, ciertamente la Torá debería haber comenzado desde las palabras, este mes será para ustedes, el primer precepto que se dio al pueblo judío. ¿Por qué comienza con el principio? O sea, si toda la Torá, fíjense, la Torá dice, Bereishit, mejor dicho, se explica, Bet Reshit, 2 cabezas, como voy a explicar ahora más adelante. Por 2 cabezas fue creado el mundo, por la Torá y por el pueblo de Israel. Entonces, si es por el pueblo de Israel, lo primero que tenía que traer la Torá es la primera mitzvah, y la primera mitzvah que Hashem le da al pueblo de Israel como pueblo. Ya hubo otras mitzvot que tuvieron los patriarcas, por ejemplo, Abraham tuvo la mitzvah del Brit Milá, pero fue a él en forma individual y a su familia. El pueblo todavía no estaba constituido como pueblo. Ya estando en Egipto, la primera mitzvah que reciben la mitzvah de Kiddush HaChodesh, antes de salir de Egipto, de santificar a la luna. Entonces dice Rabbi Yitzhak, la Torá tenía que haber empezado ahí. Y contesta, Rashi no estuvo ahora. Rashi vino hace más de 500 años. No me acuerdo, en el año 1600, por ahí. O 400 y pico de años. Entonces dice así, o 1500. El motivo es expresado en el versículo. Él declaró a su pueblo el poder de sus obras para darle la heredad de las naciones. Es decir, si las naciones del mundo, escuchen esto, ya lo dice Rashi, si las naciones del mundo dirán al pueblo judío, ustedes son ladrones, ¿escucharon alguna vez esto? Ustedes son ladrones, pues se apoderaron de la tierra de las 7 naciones que habitaban Canaán. Ellos responderán, o sea, nosotros tenemos que responder, toda la tierra pertenece a Hashem. Él la creó y la entregó a quien consideró adecuado a sus ojos. Fue su voluntad que ellos la tuvieran, y por su voluntad Él la tomó de ellos y la entregó a nosotros. O sea que la Torá comienza con la creación para que nosotros los Yehudim tengamos claro y a su vez le transmitamos a los pueblos del mundo que Eretz Israel le pertenece al Am Israel, al pueblo de Israel. Y nosotros somos los primeros que tenemos que entenderlo. Y no solamente tenemos que entenderlo, sino tenemos que defenderlo con uñas y dientes. Porque la tierra de Israel es nuestra tierra. No me canso de expresar en cada momento que pueda hacerlo. Lo maravilloso que está pasando ahora, por supuesto, la desgracia es terrible. Los muertos, los heridos, la guerra es algo terrible. Pero siempre de la oscuridad tenemos que ver algo bueno. La unión que hay en Am Israel es algo incomprensible, algo totalmente irracional. Es algo que no se puede entender. ¿Cómo
cada Yehudí se encuentre donde se encuentre, está en este momento pendiente de lo que está pasando con nuestros hermanos. Y cuando decimos nuestros hermanos en Israel, no es una frase hecha, es la realidad, porque Am Israel Jai, el pueblo judío vive, significa que somos todos una sola cosa. Ave Had Lekulano, tenemos un solo Hashem. Todos venimos de Abraham Avinu. Entonces, esta es la realidad. Y si uno mira, y esto uno lo dice con mucho dolor, no para meter el dedo en la llaga, pero son cosas que uno tiene que saber. Cuando el Rebbe se opuso a los acuerdos de Camp David en los años 70, fin de los 70, cuando el Rebbe se opuso a los acuerdos de Oslo, cuando deduciendo de las palabras del Rebbe, muchísima gente no estaba a favor de desalojar Gaza, desalojar a los Yehudim que estaban ahí en Gush Katif y dejar de lado Gaza. Y el Rebbe no decía que esto era por una cuestión de que nosotros somos conquistadores, que nosotros queremos eh, este, eh, conquistar el mundo. No quería, que estaba buscando otra palabra, pero no importa que hable hablar lindo, sino lo importa es que se entienda el concepto. El Rebbe nunca dijo que era por esto. El Rebbe siempre dijo que fueron por motivos de seguridad. Y hoy en día lo estamos padeciendo, pero con muchísimo dolor. El Rebbe lo dijo con palabras expresas. Va a llegar el momento que si no se hace lo que hay que hacer, van a pasar cosas. Y es lo que nosotros vivimos esta semana, especialmente el Shabbat pasado. Pero es algo lógico. Hay cosas que no se puede dejar al poder político que resuelva. El Rebbe decía, las cosas hay que preguntarle a los que saben, a los generales, a los comandantes de la Tzabá. Por eso el Rebbe decía, no se puede devolver ni un milímetro de Eretz Israel, por una cuestión de seguridad. Hay una halajá, hay una ley en el Shulchan Aruch que dice que si vienen en el día de Shabbat, ustedes saben que el día de Shabbat es Shabbat Kodesh, Shabbat no se puede profanar, pero si en el día de Shabbat vienen vecinos, de países vecinos, y dice el Shulchan Aruch dice Aliskei Kash Bateben, que significa que ellos vienen a comercializar paja, heno, comida de animales, pero uno sospecha de ellos, dice la halajá, Shabbat, en la mitad de Shabbat, y esto incluye a Yom Tov, a Yom Kippur y a todo. Hay que ir y tomar las armas para resguardarse. Porque la seguridad de nuestro pueblo es fundamental, es primordial. ¿Está bien? Así como la Torah dice, si construís un techo, tenés que hacerle un cerco alrededor para no caerte. Ushmartem meot lenafshotehem, dice la Torah, se van a cuidar mucho vuestras almas, vuestros cuerpos, se van a cuidar. Cuidarse es algo fundamental. Cuidarse es tanto la salud, cuidarse es la seguridad, cuidar a nuestros niños, cuidar a nuestros mayores, cuidarnos nosotros mismos. Y si es necesario profanar el Shabbat para cuidarse, se profana. Al contrario, la mitzvah es profanar. Entonces ya no es profanar, sino que es mitzvah. Y de esa forma nos conectamos con Hashem. Entonces, que Hashem le dé realmente la sabiduría a nuestros dirigentes, a nuestros comandantes y toda la fuerza a nuestros soldados y toda la brajá para que tomen las decisiones correctas de hacer lo que hay que hacer. Porque no tengo duda que saben lo que hay que hacer. El tema es tomar la decisión y querer hacerlo. Y si realmente lo van a hacer, realmente va a ser, como dice, y tener en claro, recién escuché
una conferencia, por ahí me tiro un cachito, pero una conferencia, o se hizo ahora un gabinete de guerra, digamos, donde está el primer ministro, está el ministro de Defensa, está uno de los jefes de la oposición, Benny Gantz, que él fue, eh, que él fue jefe del Ramatkal, fue el jefe del ejército de Israel en su momento, y cuando habló el Benny Gantz, terminó con algo muy emotivo, por lo menos para mí. Él terminó, el rey David dice, Hashem Oz le amo iten, Hashem yevarej et amo shalom, que Hashem le va a dar fuerza a su pueblo y Hashem bendice a su pueblo con paz. Entonces dice, es el momento que tenemos que tomar las armas y dijo, Ubezrat Hashem, y con la ayuda de Hashem vamos a salir adelante. Y como dice el rey David en otro versículo, Eile Barejem, Eile Basusim, estos van con los carros y estos van con los caballos. Vanachnu Beshem Hashem Nazkir, pero nosotros vamos con el nombre de Hashem. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar. Tenemos que agarrar las armas, seguro, los tanques, los misiles, los aviones, todo. Pero saber que Am Israel Hay, porque tenemos un Hashem que nos protege.